Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carolina Rodríguez, soy personal de inhaloterapia. Para los que no me ubican, generalmente ando por todos los turnos. Bueno, yo voy a presentar algo que es muy repetitivo, que hemos visto constantemente, que a lo mejor es un tema que ya se ha presentado en varias ocasiones y pues nada más es para reforzar todo lo que ya muchos sabemos y para hacer algo novedoso en la parte donde muchas veces no sabemos ubicar las alarmas, el por qué está sonando, pero es algo que ustedes pueden tener aquí a la mano y que sin duda pues lo podemos seguir presentando día a día, lo podemos seguir conociendo todos los días. Vamos a ver el manejo del equipo ventilatorio y del consumible que se utiliza dentro de las instalaciones de este hospital. ¿Cuál es el equipo que vamos a ver? Todos los equipos de inhaloterapia. Hablamos de aquellos que son ventiladores mecánicos, las torres blender, mmm, los unidades térmicas que ahorita vamos a ver a continuación. Aquí utilizamos dos tipos de unidades térmicas que son la 810 y la 850. Eso a fin de cuentas es el modelo que se utiliza para nombrar a los equipos. Todos los ventiladores mecánicos, las torres blender, cuentan con una unidad térmica, ya sea como esta que vemos aquí en la imagen o como una que vamos a ver adelante. Esa es una unidad térmica 850, es su modelo, la cual nos da dos modos de temperatura. Podemos observar en la imagen que tenemos un modo de temperatura invasivo y un modo no invasivo. Este nos da la temperatura automática según el modo que se seleccione para el circuito que vamos a utilizar. Nos da una pantalla como esta. Si ubican cada botón tiene un comando. La parte donde está los modos a seleccionar, bueno, claramente nos dice que vemos un monito con un tubo, es para la ventilación invasiva, ya sea por tubo endotraqueal o por traqueostomía, y el modo no invasivo, que es para alto flujo o para mascarilla nasal, oronasal o bien CPAP, hablando de los pacientes pediátricos neonatos. La pantalla de temperatura, aquí nos va a proporcionar qué temperatura está llegando directamente al paciente. El botón de silencio, este botón al nosotros presionarlo nos da un tiempo de 2 minutos de silencio. La parte de indicador de alarmas, aquí nos va a decir por qué está fallando, dónde está alarmando, cuál es el problema que tenemos que corregir. Una falla en el sistema, es decir, que la unidad térmica ya no funcione por ningún motivo y va a estar alarmando. Esta falla se va a ver reflejada en el triangulito que está aquí mostrado y el botón más importante, que es encendido y apagado, el cual para encender tenemos que dejar presionados por al menos 2 segundos y para apagarlos son 3 segundos lo que debemos de dejar presionado hasta que la alarma cese, termine su sonido. Aquí vemos los sensores que utiliza esta unidad térmica. Ya son, ustedes los conocen, son dos, es uno amarillo y uno azul. El cable amarillo nos da una calefacción, es decir, una temperatura a lo largo del circuito, dependiendo del circuito que se utilice. Si nos da un circuito pediátrico neonatal, nos va a dar la temperatura que ese paciente necesita. Si colocamos un circuito adulto, nos va a proporcionar la temperatura de acuerdo al tipo del circuito. En el caso del sensor azul, es un cable calefactor. En el caso del cable azul, es el cable de temperatura. Aquí vemos una unidad térmica que bien se ha utilizado con un paciente. Vemos la conexión de los cables, el cable amarillo, que es el cable calefactor. Ese mismo cable en algunos circuitos lleva un cable a la exhalación, que igual es un cable calefactor. Si ustedes se han dado cuenta, los circuitos que manejamos aquí en el hospital no condensan, puesto que tienen dos puertos para medir la temperatura y eso hace
no permita una condensación como tal. La cuestión de que se hace al exhalar, cuando es una condensación normal, lo que hace este circuito es que la evapora, por ello es que no existe una condensación como tal. El sensor azul nos da la temperatura a la que está saliendo de la unidad térmica. Vamos a ver, aquí vemos cómo se enciende la unidad térmica y si se fijan, empieza a arrojar la temperatura, el modo en el que está seleccionado la unidad a calentar, donde es donde están ubicados los sensores y al final la temperatura que va a quedar marcada en la unidad térmica. Aquí vemos una falla o se presenta una falla para que ustedes puedan ver cómo se ve en la unidad térmica. Quitamos un sensor y ahí nos dice exactamente qué sensor es el que está fallando, cuál es el que nos está alarmando. Entonces, aquí les dejo esta parte para que puedan conocerla. Es dónde alarma, porque en la imagen nos va a decir con un LED exactamente qué punto es el que está alarmando. Si vemos la primera imagen, que es la misma que se ve en el video, generalmente el motivo por el que fallan o porque alarma la unidad térmica son muy sencillos. Los primeros es porque los sensores no están bien conectados a la base, que quiere decir que de donde salen los sensores puede haber una falla, no están bien conectados o simplemente el sensor está disfuncional. La otra es que no está bien conectado al circuito, como se ve en la tercera imagen. Probablemente no está bien ensartado el sensor y por eso es que no lo detecta y comienza a alarmar. La cuarta parte puede ser porque hay una condensación excesiva en la punta del cable azul, que es el cable que nos proporciona la temperatura. Si el cable llega a estar muy condensado, puede tener secreciones, eso va a ocluir la parte donde sensa la temperatura y por eso también puede llegar a alarmarlo y se detecta en la unidad térmica en el LED. Muchas veces, inclusive cuando colocan la nebulización, puede llegar a salinizarse la punta y eso es otro motivo por el cual no está censando correctamente la temperatura que está llegando al paciente. Otra cosa por la que a veces puede llegar a alarmar la unidad térmica y ustedes dicen, ¿sabes qué? Están todos los sensores conectados, están bien conectados y demás. Es algo muy sencillo que es porque no tiene agua. La unidad térmica nos va a decir en el LED, en la camarita, que no tiene agua. Pero bien, si no sabemos por qué, pues es muy fácil. La botella se acaba el agua. Podemos evitar estar presionando la botella porque al momento de presionar la botella de agua inyectable, podemos generar un vacío y ese vacío va a hacer que tampoco se libere el agua a la cámara para proporcionarle la humidificación que necesita o la cierta cantidad de agua que necesita para funcionar de manera correcta. Y el último alarma que nos puede proporcionar es donde están unos pulmoncitos, que ahí puede que la temperatura esté por su límite, es decir, que aumente más de los 41 grados centígrados y pues lógicamente esto daña a los cilios, a toda la barrera de la mucosa del paciente y puede generar un efecto secundario o bien que la temperatura es muy baja, porque puede llegar a ser baja por una nebulización, porque las nebulizaciones salen frías, entonces al momento de que está frío manda una temperatura que no es aceptada por la unidad térmica, tiene un choque de temperaturas y es ahí cuando tenemos otro problema u otro tipo de alarma. Esta otra unidad térmica es un modelo 810. Esta está más fácil y es más sencilla, puesto que nada más tenemos tres LEDs para ver, que es el LED de encendido. Al momento de presionarlo hay que dejarlo 2 segundos para que se encienda. El botón de temperatura que nos proporciona tres LED. Aquí no nos da una temperatura exacta como tal, ni tenemos cómo monitorizarla, pero sabemos que la temperatura va de los 32 a los 37 grados. Aquí no se sube ni se baja más, a menos de que la cámara que está aquí no tenga agua.
Y el último LED es una falla en el sistema, es decir, una falla en la unidad térmica. Cuando la conectamos y ese LED se enciende en color rojo, automáticamente la unidad no va a dar temperatura, va a estar fallando y está disfuncional para proporcionarle a una adecuada humidificación al paciente. Ahora, en el caso de los blender, de las torres blender, aquí manejamos en el hospital algunas en el área de UCIN, otras en el área de pediatría y unas más en el área de quirófano y toco. Las torres blender es un equipo que hace una mezcla de aire con oxígeno. Si ustedes ven en la imagen, solamente tiene dos flujómetros y una parte donde se proporciona la fracción de la fracción inspiratoria de oxígeno que hay que proporcionarle al paciente. Tenemos dos flujómetros, uno de bajo y el otro de alto flujo. Dependiendo de las necesidades del paciente, es el que se va a colocar donde se le va a administrar un flujo y donde se proporciona la fracción inspirada de oxígeno, pues esa puede ir desde el 28% hasta el 100%. El flujo es la cantidad, a la velocidad a la que va a salir esa cantidad de oxígeno. ¿Cómo las vamos a utilizar? Si se dan cuenta aquí, estas torres blender tienen una unidad térmica 850. Algunas otras las van a encontrar que tengan las 810, pero sin problema funcionan de la misma manera y se adaptan todas al tipo de circuito que se deje preparado por el personal de inhaloterapia. Algunas unidades térmicas, torres blender las vamos a encontrar ya preparadas porque las podemos utilizar para CPAP burbuja, que es como la imagen de la derecha. Si se fijan, tiene ya su medición automática o graduada de la presión positiva al final de la expiración del PEP. Podemos utilizarlo con las PRONS o con mascarillas en dado caso de contar con el suministro en el hospital. Esta misma torre se puede utilizar en alto flujo. Como lo ven aquí, se conecta una línea de oxígeno al flujómetro deseado dependiendo de la cantidad de flujo que se le va a proporcionar al paciente. Baja a la cámara de autollenado o a la unidad térmica con un dispositivo similar y posterior sale el circuito que va hacia el paciente. Aquí en esta parte eh, quiero comentarles que tiene dos mangueras. Todas las torres blender cuentan con dos mangueras. Una es la de aire y la otra es la de oxígeno. Cuando se colocan las torres blender, emiten un sonido, un chillido, si no se abren los flujos. Como trabaja directamente con el flujo de la toma, hay que abrir y cerrar ambos flujos al mismo tiempo. Es decir, se conecta y a la par se abre aire y se abre el oxígeno para evitar esa alarma audible tan sonora que es un poco molesta. Hay que abrir y cerrar el oxígeno y el aire al mismo tiempo. Otra forma de utilizarlo es en quirófano y en toco, para dar ventilación por presión positiva. No tengo una imagen como mostrarles, pero el personal que está dentro de esas áreas ya lo ubica y lo sabe manejar perfectamente con ese consumible. El ventilador mecánico que manejamos en el hospital, pues son dos tipos. Los más familiares es el Drager, que es el B300 y el B600. Hablando de modelos, por tipo de los ventiladores, pero si no conocemos los modelos, prácticamente estos son los dos equipos que utilizamos. Son iguales, tienen el mismo tipo de uso, se utilizan para pacientes pediátricos, neonatales y adultos, dando ventilación invasiva, no invasiva y alto flujo a estos tres tipos de pacientes. Hay ventiladores que son de traslado y ventiladores que no lo son. ¿Cómo vamos a saber cuál sí es de traslado? El que tiene dos tipos de cajones abajo, esos mm, sirven para ver para que al momento de trasladarlo se pueda utilizar el oxígeno, el aire, perdón, ay, olvidé el nombre, del compresor.
Esto es parte de la parte baja, es un compresor. Tiene este compresor para que al momento de trasladarlo solamente conectemos el oxígeno y el aire se quede en stand-by, pero se entra por la parte del compresor de la parte baja. Entonces, ustedes van a ubicar los ventiladores de traslado con las dos partes, los dos cajoncitos que tienen la parte inferior y los que solamente se puede utilizar para proporcionar la ventilación en cualquier área del hospital con un solo cajoncito. Generalmente los ventiladores que son de traslado están en choque y en la terapia. Generalmente esos ventiladores van a estar ahí para poder movilizar al paciente. Cuando de verdad no se encuentran es porque pues ya todos están ocupados y trabajamos con el equipo que tenemos. A final de cuentas, el equipo proporciona la ventilación y la terapia que requiere el paciente, la terapia ventilatoria. Ocasiones, muy pocas, no sé si se han presentado cuando ustedes conectan el ventilador a la luz, al aire, intentan encenderlo y aún así no da corriente. Lo que ustedes hacen es retirar el ventilador porque creen que está disfuncional, pero es un detallito muy pequeño. Viendo el ventilador de frente, del lado izquierdo tiene una puertita de este tipo. Esta puertita tiene varios interruptores dentro, pero tiene un interruptor general. Ese interruptor general es el que apaga la máquina directamente. El personal de Inhalo, cuando los deja en los servicios, intenta que el equipo siempre se quede en las mejores condiciones, de la manera más fácil que el personal de enfermería pueda ocuparlo. Pero puede ser que en un mantenimiento se nos fue y quedó el interruptor general apagado. Cuando llega a presentarse eso, lo único que les recomendamos es que abran la compuertita y chequen si el interruptor general está apagado. Si el ventilador de plano conectándolo a la luz no da inicio, no prende la luz de encendido, entonces les pedimos que nos apoyen al encender el interruptor general. Va a emitir una alarma sonora y posterior va a encender el ventilador. El ventilador mecánico en este caso es muy fácil ubicar la inspiración y la expiración. Es muy amable este ventilador y nos dice dónde está la inspiración. El personal de inhaloterapia deja los ventiladores conectados y armados para que ustedes no batallen. Pero como todos podemos cometer algún error, puede llegar las mangueras a intercambiarse en el puerto. Entonces, siempre sabemos que la manguera azul es la manguera de la inspiración y la manguera blanca es la manguera de la exhalación. Entonces, siempre va a correr por la inspiración la manguera azul y en la parte de la exhalación encontramos una válvula. Esa válvula tiene una pequeña trampa, tiene un sensor de flujo que ahorita vamos a ver más adelante por qué a veces falla. Y también está el puerto para nebulizar. A veces a simple vista no se ve, tiene una compuertita que hay que levantarla y ahí ubicamos el puerto del nebulizador para colocarlo directamente del ventilador y no de la toma mural. Ahora, ¿cómo vamos a programar nuestro ventilador B300? Aquí estamos viendo, esta es la pantalla de inicio del ventilador. Al encenderlo nos da esta pantalla. Vamos a ver un video. Es un poco lento al encenderse. Y aquí vemos que nos da la opción de elegir el tipo de paciente que queremos ventilar.
Generalmente estos ventiladores son para un paciente adulto. Y aquí tenemos nuestra pantalla de inicio. Entonces, esta es nuestra pantalla de inicio. Si se fijan, nos vuelve a repetir el tipo de paciente que queremos ventilar, el inicio de la ventilación y que queremos dar, si una ventilación o una terapia de oxígeno. En esta parte, en la parte superior de la pantalla, al encenderlo, igual nos va a decir el tipo de paciente que tenemos, que este es un paciente adulto, que el equipo está en espera. Y si se fijan, aquí hay algo muy característico, nos dice que es una ventilación no invasiva, es decir, tenemos a un monito con una mascarillita. Hay que tener cuidado que al encender el equipo elijamos el modo correcto para ventilar al paciente, porque muchas veces nos quedamos con la idea de que al encenderlo automáticamente nos va a dar ventilación para un paciente que está intubado y no nos percatamos de que el ventilador ya está programado para un paciente que previo al que vamos a colocar tuvo una ventilación no invasiva. Entonces hay que verificar esa parte. Nos da un panel de alarmas y si se fijan aquí ya nos dice que la calibración del sensor que utilizamos fue correcta. De lo contrario, igual en esta parte de las alarmas nos haría ver que él está incorrecto, que le falta algo para que se termine de completar la calibración. Muchas veces los ventiladores llegan a no mostrar en las gráficas las curvaturas de la ventilación del paciente, pero les va a arrojar ese tipo de alarmas que dice fallo de medición del flujo, fallo del sensor de flujo o calibración incorrecta. Esas alarmas puede ser porque fácil el sensor dejó de funcionar o no está bien calibrado. Al encender el ventilador, el sensor automáticamente se calibra. Debajo de él podemos ver una alarma que dice calibración del sensor en preparación o en proceso. Vamos a ver un video donde dice cómo calibrar el sensor para que cuando presenten un tipo de alarmas no retiren el ventilador completo e intenten cambiarlo por otro que esté funcionando. Aquí vemos cómo no arrojaba ninguna curva. Del lado derecho del ventilador hay algo que dice sensores y parámetros y automáticamente nos pasa a sensor de flujo. Aquí se inicia la calibración, nos menciona calibración en proceso o en preparación y es como queda calibrado este sensor. Bien, aquí lo volvemos a ver, no nos arroja gráficos. Vamos a la parte derecha del ventilador. En la mañana, como ya solamente en las pantallas de las alarmas es donde vamos a estar viendo qué problema está teniendo el ventilador. Todas las alarmas que son prioritarias o que son urgentes a atender nos las va a marcar en color rojo para darle seguimiento y vas a alarmando hasta que se solucione el problema. En todo caso de que sea el sensor y que no se pueda calibrar, que quede claro que no afecta la ventilación del paciente, únicamente lo que afecta es lo que vemos en el ventilador. Obviamente para trabajar necesitamos ver las gráficas, ver la parte numérica, por eso se solicita la calibración del sensor de flujo, pero si no hay forma de cambiar el puro sensor o de calibrarlo, no afecta absolutamente nada la ventilación del paciente. Llega a haber casos donde cambian completamente el ventilador y se pierde un circuito y vuelven a utilizan otro equipo completamente nuevo para el mismo paciente. Entonces, solo es recordarles esa parte donde si no se calibra el sensor, no afecta la ventilación del paciente. A final de cuentas, está proporcionándole lo que nosotros estamos programándole al paciente. Lo único que va a fallar es donde nos muestra los gráficos, pero sin problemas podemos ventilar al paciente de esa manera con ese ventilador. Ahora, ¿cómo vamos a ver la ventilación no invasiva en nuestro ventilador? En la pantalla de inicio nos vamos
para elegir el modo, sea tubo o no invasivo. Fijaron, aquí en la parte superior cambió, vuelve a cambiar la pantalla principal y aquí nos vuelve a dar el tipo de terapia que vamos a proporcionar, que es ventilación no invasiva. Vamos a tubo no invasivo, seleccionamos el modo de aplicación de la ventilación y en automático en la parte superior ya nos dice un monito con una mascarilla, entonces estamos proporcionando una ventilación no invasiva. Recuerden que siempre después de presionar algún comando o algún valor, hay que seleccionar o confirmar con el botón redondo donde nos avienta una luz amarilla para confirmar cualquier movimiento que hayamos hecho, ¿sale? Entonces, este tipo de alarmas que nos arroja en la parte superior derecha son alarmas sencillas. Si se fijan, es de prioridad media porque tiene un color azul. Si fuera de prioridad urgente, tendría un color rojo para atenderla con mayor rapidez. De igual forma, en la ventilación mecánica, vamos a ver cómo se maneja. Ya estando en no invasivo, lo único que hacemos es cambiar el modo de aplicación de la ventilación y damos iniciar. Se confirma con el botón amarillo y proporciona la ventilación. Si se dan cuenta, aquí ya no arroja el color amarillo que tenía previamente cuando era no invasivo. Volvemos. Aquí nos arroja un color naranja con la mascarillita y al momento de cambiar a tubo desaparece completamente, se queda únicamente en color azul. ¿Cómo vamos a colocar el alto flujo? Este es más sencillo porque sea el modo que tenga, ya sea invasivo o no invasivo, únicamente nos vamos a ir al tipo de terapia y vamos a escoger terapia de O2, que es la terapia de alto flujo. Damos iniciar la ventilación y automáticamente nos dice terapia de O2 y solamente proporciona dos parámetros a elegir, que es la FiO2 y el flujo que le vamos a proporcionar a nuestro paciente. ¿Sí? Aquí vemos cómo está armado un ventilador en una terapia de alto flujo. Los ventiladores se van a quedar armados con sus dos ramas, con la inspiratoria y la de exhalación, pero al momento de aplicar la terapia en un paciente únicamente funciona la rama inspiratoria. La rama exhalatoria la pueden desconectar o bien dejarla ahí, pero esa no la vamos a utilizar. Solo vamos a utilizar la rama inspiratoria como se ve en la imagen. Desde que sale de la máquina, sale del ventilador, corre a la cámara de autollenado y posterior sale hacia el paciente. Este ventilador es un ventilador AVEA que se utiliza generalmente en las áreas de UCIN, en las áreas de pediatría, urgencias pediátricas, porque a pesar de que es un tipo de ventilador que pueden usar los adultos, el hospital y el área de inhaloterapia deciden que solamente se quede para el área de pacientes de UCIN y pediatría para evitar cualquier tipo de infección. Si se fijan, el ventilador cuenta igual con una unidad térmica, con sus sensores y su circuito. En la parte posterior tenemos un botón de encendido. Como se muestra en la imagen, tiene una pestañita para cubrirlo, pero es el único botón que tiene su manguera de aire, su manguera de oxígeno y su cable de la corriente alterna. Aquí podemos manejar dos cosas nada más en este ventilador, que es el CPAP nasal y la ventilación mecánica. Vamos a ver cómo se coloca el CPAP en ese tipo de ventilador, cómo calibrar el equipo. Al encenderlo, igual vamos a elegir el modo ventilatorio, el tipo de paciente y para calibrarlo hay que seguir los pasos que nos pide la máquina. Consta de aproximadamente 2 minutos para calibrar el ventilador. El personal que está en las áreas ya lo sabe calibrar, ya lo sabe manejar, pero solamente es para recordar cómo hacerlo y se calibra 2 veces como lo va mostrando la máquina. La misma máquina nos va guiando para saber qué hacer. Aquí nos dice calibración completa y listo, se puede utilizar.
Lógicamente nos va a marcar desconexión de circuito porque no está conectado ni a las puntas ni al paciente. Y cómo colocarlo en la ventilación mecánica, igual enciendes el ventilador y ya sea que se coloque un nuevo paciente, se elige el tipo de paciente y se acepten los parámetros que se han estado colocando. Se elige el modo con el cual se quiere ventilar al paciente y aquí no hay que calibrar sensores, no hay que hacer absolutamente nada. Este ventilador pues es más fácil de manejarlo, ambos son fáciles de manejar, nada más que ya sabemos dónde van estos ventiladores. El consumible que utilizamos en el hospital son ese tipo de circuitos en la mayoría de los casos cuando contamos con el recurso. Igual les recuerdo, tienen la rama inspiratoria, la rama exhalatoria es azul y blanca. Tenemos donde colocar nuestra pieza en T sin dañar el circuito, no tratando de no forzar la manguera porque puede llegar a romperse. Nuestro circuito de aspiración y nuestro micronebulizador. Después del sensor de temperatura, o bueno, antes viéndolo desde el paciente, vamos a colocar la pieza en T porque a veces por las prisas se ha visto que se troza el circuito o se retira la manguera posterior al espacio donde va el sensor y se daña el circuito o llega a tener alguna fuga. Por ello es importante saber también dónde colocar la pieza en T para no dañar directamente el circuito. La cámara de autollenado, si se fijan, tiene una resistencia de color azul. Ese es un flotador, sirve para indicarnos cuándo o hasta dónde va a llegar el agua, porque a veces somos muy dados a presionar la botella para que se llene. Esta automáticamente se llena, no necesita que le presionemos ni que le pongamos el agua directamente. Al conectarlo con la línea, automáticamente el agua baja, llega a su flotador al límite y cuando se termine el agua, otra vez solito vuelve a jalar el agua sin necesidad de estarle presionando. Esas son las puntas de alto flujo que ocupamos en el hospital. Les pedimos por favor que no las tiren, ya que tenemos la necesidad de estarlas reutilizando y el personal de inhaloterapia verá la necesidad de desecharlos o no, dependiendo de cómo se encuentre el consumible. Estas piezas en T, puntas de alto flujo, con ellas no se puede ocupar una pieza en T para nebulizar. Puede llegarse el caso que que se coloque, pero no es lo ideal porque cuando un paciente está en alto flujo, tiene flujos muy altos y sumado a la nebulización, otro flujo extra no va a permitir que la nebulización se administre de la manera correcta, puesto se va a terminar inmediatamente y el paciente no lo va a aprovechar. Entonces, en ese hospital no contamos con el dispositivo exacto para poder proporcionar la nebulización en alto flujo. Los circuitos cerrados de aspiración. Eh, yo sé que en las prisas ustedes agarran el circuito cerrado, el que elijan, el que esté a su alcance y se lo colocan al paciente. Hay que recordar que hay dos tipos de circuito cerrado aquí en el hospital, que es el de tubo y es el de traqueostomía. El de traqueostomía pues es más corto que el de tubo. A simple vista, si no lo podemos ver porque el equipo está cerrado, tenemos dos tipos de forma de verlo, porque en la parte superior nos dice el tipo de French que es y para qué tipo de dispositivo o de paciente es quien lo requiere. Miren, aquí uno dice endotraqueal y en la otra parte podemos encontrar lo que dice que es un sistema de succión cerrado para traqueostomía. Entonces, si ustedes colocan un circuito cerrado de traqueostomía a un paciente que está intubado, que tiene tubo endotraqueal, lógicamente nunca vamos a poder aspirarlo de la manera correcta porque el tubo de traqueostomía, el aspirador de traqueostomía es más corto que un tubo endotraqueal. Aquí lo único que se hace es desperdiciar un insumo y no aspiramos bien o de la manera correcta a nuestro paciente. Entonces hay que checar esa parte donde
sabemos qué tipo de circuito cerrado se elige al paciente. Y ahora bien, el calibre, generalmente hay que elegir el doble del número del tubo, pero pues este es un poco incierto porque no muchas veces contamos con todos los calibres que se manejan en para los tipos de tubos. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias y cualquier cosa, pues estoy a la orden.